Te voy a pedir que me acompañes a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Hoy yo quiero hablarte un poquito de que debemos abrir los ojos como iglesia. Dile al de al lado, abre los ojos. Vivimos en una nación muy linda, vivimos en una nación muy especial, hemos recibido muchas cosas, pero a la vez hay ciertas cosas que ya estamos perdiendo como nación. Una de esas, por ejemplo, es el derecho de libertad de expresión. Ya no tenemos el mismo derecho de libertad de expresión. Yo voy a compartir y voy a arrancar leyéndote, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre. La Declaración de Independencia. Ok, te la voy a leer. Dice, sostenemos que estás espérate, dame un momento. Aquí. Segunda de Reyes, versículo 6, del 15 al 17. Dice, sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esas son muchas de las cosas que los niños en el colegio tienen que decir antes de empezar a compartir. Y quiero decirte que muchas de estas cosas ya no están, ya no las tenemos. Por ejemplo, yo busqué que era un derecho inalienable y es un derecho que no se puede ser restringido o revocado por las leyes humanas. Y una de las cosas que a mí que Dios usó para abrirme los ojos de las cosas que ya no tenemos libertad de expresión es, por ejemplo, la cuenta de Instagram de XXX Libre. Todos ustedes saben que nosotros tenemos un ministerio que se llama XXX Libre, que ayudamos a las personas a salir de la adicción del sexo y de la pornografía. En esta organización nosotros tocamos varios temas y teníamos como 40,000 seguidores en esa cuenta. Y un día me levanté a hacer un post y teníamos un mensaje que decía, tu cuenta ha sido borrada por ir en contra del guidelines y las reglas que Instagram tiene. Y empezamos a investigar y a preguntar cuál fue la regla o el código que rompimos. Y el código que rompimos fue que había una marcha homosexual en Nueva York y yo hice un post que decía que nosotros éramos encargados y responsables de enseñar a nuestros hijos, porque era sobre la parte de todo de lo que tiene que ver con la ideología de género, y habían unos hombres caminando en cuatro como si fueran perros y unos niños como de 6 años arrastrándolos. Entonces por ese comentario nos suspendieron la cuenta. Entonces no tiene nada que ver con el homosexualismo, no tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con eso, simplemente es un comentario. Ustedes saben que nosotros amamos los homosexuales en esta casa porque eso sigue siendo pecado como cualquiera de los que todos tenemos. Es pecado y punto. Lo que tenemos que aprender es a diferenciar entre el lobby y entre las condiciones de una persona con gustos diferentes a los que tenemos. Entonces el lobby es el encargado de ir a Washington y de ir a estos lugares a pelear por las ideologías y por las cosas de los derechos de los homosexuales. Y ellos son los que están peleando por esas leyes, pero no tiene nada que ver con las personas del homosexualismo. Entonces, cuando yo me encontré en esas, yo me pregunté, ¿qué pasa si el día de mañana, si la mayoría de las iglesias se están convirtiendo en online, o sea, por internet? En la pandemia esa era la única herramienta que teníamos para hablarle a la gente. ¿Qué pasa si un día nos levantamos, así como yo me levanté con XXX Libre, y te dicen, no puedes hablar de Jesús porque estás rompiendo los términos y los guidelines de nuestra institución? ¿Qué haríamos? Entonces eso fue algo que a mí me abrió los ojos y me llamó la atención, y yo dije, empecé a sentir una carga y dije, yo necesito empezar a enseñar a la gente a enamorarse de Jesús y a tener una relación íntima con Él, para que de esa manera no puedan aislarse. En Rusia, por ejemplo, cuando vino el ataque hacia la iglesia, la persecución a la iglesia, Rusia murió porque nunca se prepararon en enseñarle a la gente a responder a algo como esto, cosa que no pasó en China.
En China se empezaron a reunir y las iglesias más grandes quedan en China, aunque se esconden y aprenden de la palabra de Dios escondidos. Pero ¿qué pasaría si a nosotros nos pasa eso? ¿Qué pasaría si en lugar de que la gente se enamore de la iglesia y la gente se enamore de una organización o de un nombre de algo? No, es que mi iglesia es esta, no, es que... Y peleamos por los nombres y por el crecimiento y por recursos en lugar de ayudarnos los unos a los otros. ¿Qué pasaría si nos bloquean las redes y YouTube y todo lo que nosotros usamos para transmitir? Si no nos enamoramos de Jesús, si no aprendemos a que de pronto un día no va a estar la banda, ¿cómo vas a adorar a tu Dios? ¿Cómo vas a relacionarte con Él? ¿Cómo le vas a cantar? Si no depende de la banda, no depende de la música, depende de lo que hay en tu corazón para exaltar a tu Rey. Entonces mira lo que dice Segunda de Reyes, versículo 6. Esto era un tiempo donde Eliseo como profeta estaba siendo usado por Dios para revelarle en ese momento al rey de Israel lo que él tenía, lo que él estaba haciendo en el tiempo íntimo y cómo los enemigos estaban planeando sus estrategias para acabarlos a ellos. Entonces Eliseo estaba usando las profecías que Dios le daba, iba y se las daba al rey de Israel. Y entonces rey de Israel sabía cómo moverse en medio de la guerra que les estaban planeando. Entonces agarramos en el versículo 15 y dice: y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, o sea, el que servía al rey de Israel en ese momento, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. O sea, el siervo se levantó y salió y vio que alrededor de la ciudad todos estaban rodeados con caballos, carros y guerreros. Y él dijo: nos rodearon, ¿qué va a pasar? Entonces salió corriendo y salió y le dice, y su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué te quiero decir hoy? Que muchas veces las situaciones difíciles en nuestra vida nos hacen sentir que estamos fracasando. Muchas veces tú dices: ¿cómo vamos a pelear con Instagram? ¿Cómo vamos a pelear con YouTube? ¿Cómo vamos a pelear con el streaming? ¿Cómo vamos a pelear con el hambre? ¿Cómo vamos a pelear con estas organizaciones tan grandes? Y nosotros con un granito de arena, ¿qué vamos a hacer? Yo en esta mañana quiero que Dios te abra los ojos y que veas que el que está contigo es más fuerte que el que está allá afuera. Que el que está contigo va a poder romper con cada una de las crisis que tú estás viviendo, porque el que está contigo es más fuerte y poderoso. Que lo podamos ver y que puedas ver que no hay por qué temer, que si estamos con Él, nada nos va a pasar. No hay ningún lugar en la Biblia que dice que en los tiempos de hambruna o los tiempos de dificultad a los hijos de Dios los afectó. No hay ningún lado. Vamos a vivir en las crisis, vamos a estar en esas situaciones, vamos quizás pero nunca nada nos va a faltar. Hambre no vas a pasar, porque Dios te va a cuidar. Tú tienes un título que es el título más importante que hay y nosotros no le damos valor. La Biblia dice que tú eres, ¿qué? Su hijo. Ese es el título más grande que hay. Si tú fueras, imagínate un rey. Y tú tienes una necesidad, tú a las 5 de la mañana vas a ir a golpearle al rey. ¿Te va a atender? O sea, si tú tienes una necesidad ahorita y vas a ir al alcalde, ¿el alcalde a las 5 de la mañana te va a atender? ¿El dueño de la compañía en la que tú trabajas te va a atender a las 5 de la mañana? El pastor, no, mentiras. ¿Me explico? Quizás yo veo el celular y si no es una emergencia, quizás digo, mañana lo atiendo. Pero ¿qué pasa si yo oigo a las 5 de la mañana a mis hijos llorar? Yo me voy a parar y voy a salir corriendo, no importa qué posición tienes, no importa qué haces, tu hijo, tú lo vas a ir a atender. Entonces, cada vez que tú clamas, Dios te va a escuchar porque tú eres su hijo y te va a cuidar.
Entonces no importa la crisis que estés viviendo, no importa la situación que tú estás viviendo, si tú caminas con el que tienes que caminar, tus crisis van a ser diferentes. Si mi hijo tiene un dolor de estómago tenaz y llora y yo voy y se le quita el dolor de estómago, quizás no. Quizás tengo que ver ahí entonces llevarlo al hospital o darle medicina o qué tengo que hacer para esa situación. Entonces no quiere decir que cada vez que tú clamas Dios va a responder ahí mismo, porque hay un proceso que quizás tienes que vivir, pero Él está ahí. Él te está cuidando, Él te está protegiendo, Él está contigo. Entonces en este tiempo que viene tenemos que abrir los ojos y decir qué vamos a hacer, porque ya esa persecución está arrancando. Nosotros no la oímos aquí en Miami porque Miami es como vivir en cualquiera de los países de nosotros. Pero tú vas un poquitico más arriba al norte y te bajas en una gasolinera y tienes un acento latino, ya no te van a atender de la misma manera. Si hablas con acento latino, porque probablemente de pronto ni con el acento ni siquiera, con señas. Y te quiero mostrar algunas imágenes de algunos pastores que ya han sido presos o han sido perseguidos por hablar de la palabra de Dios desde la pandemia para acá. Para que tú veas que ya comenzó, que no es que es algo de, ay, ya viene Gaby a hablar de una conspiración. No, yo no te voy a hablar de una conspiración. Quizás lo que te estoy diciendo no es políticamente correcto, pero te va a hablar una realidad de que yo siento que viene para la iglesia y lo siento de hace años. Yo me acuerdo con Cari y unos pastores amigos que teníamos discutiendo como en el 2000 de toda esta parte, de que la iglesia va a ser perseguida. Y yo siento que aquí en este país las reglas van a cambiar totalmente. Es más, te voy a ser honesto, lo pude sentir ahora buscando el local para mudarnos. ¿Qué era lo más difícil para encontrar? Los permisos de la ciudad para poder tener una iglesia. Pero a 3 cuadras del lugar donde vamos a estar pusieron un strip club y te aseguro que no necesitaron tantos permisos. Y no necesitaban tanto parqueo como una iglesia necesita. Entonces ya eso comenzó. Ahora, ¿yo por qué te estoy hablando de eso? Yo no te estoy hablando para asustarte. Yo te estoy hablando de eso porque quiero que empieces a tener una relación con Dios tú, íntima. Y que empieces a pedirle a Dios que te dé avivamiento por su palabra, avivamiento por Él, porque la iglesia se está enfriando. En la Biblia dice que el corazón del hombre se irá endureciendo cada vez más, y dentro de la iglesia ya se comenzó a endurecer. Tú antes decías, mira, hay una necesidad y esto, y la gente entraba en el barco de una vez. Ahora es una rogadera y vengan grupo de oración y hay alabanza, y eso es uno anuncio y anuncio y anuncio y anuncio y anuncio. Pero ya no quieres entrar porque tu corazón ya se ha endurecido, ya no crees igual. Ya estás empezando a dudar. Ay, ¿qué harán con mi plata? ¿Será que el pastor se la tumba? Ay, es que esa oración todos los días, ¿será que si pasa algo? Claro que pasa. Mira, yo hice una prueba descaradamente hace unos meses atrás. Gerardo se ríe porque la hice con él. Si tú invitas a las personas a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, llegan todos. Animados. Uy, es que me quiero poner fit. Pero si tú invitas a orar a las 5 de la mañana, no llega nadie. Hace 2 años tenemos un grupo de oración de 5 de la mañana y llegan las mismas 4 personas que están cambiando tu vida, que están orando por ti, que están orando por cada necesidad tuya. Cada vez que tú dejas tu petición de oración ahí, este grupo lo coge y ora por ti. Pero ya tu corazón se está endureciendo. Entonces imagínate que no haya ni domingo. Si el domingo vienes, te oxigenas un poquitico, te da yo creo que hasta el lunes al mediodía. Y eso sí hubo una presencia de Dios brutal. Y si el pastor estuvo chistoso, porque si no ni te acuerdas.
Las estadísticas de la iglesia del Doral dice que la gente va a la iglesia para entretenerse. Yo no vine a entretenerte acá, quiero que sepas. O te alineas y te subes al entrenamiento que Dios tiene para ti, o te refiero a cualquier iglesia del Doral a que vayas a entretenerte. Ay, ay, ay. Pastores, no es con ustedes. ¿Ok? Pero esa es la verdad. Yo no vine a entretenerte. La iglesia no es un lugar de domingo, la iglesia es un lugar de venir a ser comunidad y de poder ser formados para lo que vamos a encontrarnos afuera. No hay manera que tú encuentres una situación difícil y no sepas cómo presentarle a Jesús a esa persona. Y la iglesia es para eso, para entrenarte, no para venir y, ay sí, vamos a ver cuántas niñas lindas hay porque estoy soltero. Sí, sí, yo sé, eso es el Christian Mingle del domingo, pero necesitamos empezar a cambiar. No quiere decir que eso no va a pasar, claro, necesitamos que también dentro del cuerpo empezar a cazar esta cantidad de solteros que hay. Pero mi propósito es que te puedas enamorar de Dios. La Biblia dice, y te voy a dar 3 puntos rapidito antes de mostrarte las imágenes. Lo primero que quiero que tengas es intimidad con Dios. La Biblia en Juan 8:32 dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La única manera que tú seas libre es conociendo la verdad, y conocer la verdad no es que tú vienes el domingo a la iglesia. Para yo conocer a Cari, que es mi esposa, que es con la que duermo, que es con la que por la mañana ella tiene que verme despelucado y con mal aliento, para yo poder relacionarme con ella, tengo que conocerla y ella conocerme. Tiene que haber intimidad. ¿Tú te imaginas uno con la esposa viéndose, ok, hoy es fin de semana, el resto no la ves y hoy vamos a comer y ya? ¿Cómo sería el matrimonio? Un desastre. Si viéndola todos los días para algunos es un desastre, imagínate. Imagínate de cada 8 días. Si al principio todos los solteros es, Señor, dame esa mujer que estoy anhelando. Tengo unas maripositas aquí que me tiemblan y entran. Y se casan y dice, Señor, llévatela porque estas avispas que siento aquí ya no las aguanto. Entonces lo mismo es con Dios, necesitas una intimidad con Él todo el tiempo, cenar, comer. Ah, no, es que yo ya oré. La oración es todo el tiempo. Las oraciones de Jesús eran oraciones cortas. Levantaba, gracias Señor, y ya. Y yo una vez en una asociación de pastores dije, Señor, te doy gracias por lo que te dije ayer. Casi me comen vivo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la oración tiene que ser larga y metida de adornos y versículos y cambios de voz. Señor, te doy gracias en esta mañana porque tu palabra dice que donde hay 1 o 3 reunidos, estás aquí. Yo sé que hoy estás aquí, por eso te pido por mi suegra, para que la sanes en este momento. Y empiezas acá. Y eso no es intimidad, quiero que sepas. Eso es religión. Imagínate a Mateo, el hijo mío, venir a donde mí. Oh, papi amado y lindo, hermoso, que estás ahí en ese trono. Puedes darme $20 para irme a comer un McDonald's. Sí, ¿qué rayo te pasa, culicagado? Hable bien. Entonces con Dios es lo mismo. Como la oración es constante y tengo intimidad con Él, yo puedo decir, Señor, gracias, ya. Porque ya el resto de cosas se las acabo de compartir. Entonces no las tengo que repetir. Estoy en constante comunión con Él todo el tiempo, a toda hora. No es que tenemos que ser súper religiosos, arrodillarnos, Señor, aquí estamos, tú sí. No, yo puedo ir manejando, ir hablando con Él. Señor, mira este pobre hombre, pobrecito. ¿Ya sabes qué? Ayer iba con Cari y había un loquito en una estación de bus así, mira. Y yo me parqué. Y desde ahí le reprendí todos esos demonios que tenía el loco ese. Porque eso es oración todo el tiempo. A toda hora.
No, es que tiene que ser a cualquier hora, familia. Necesitas intimidad. Lo otro que necesitamos en este tiempo difícil es amor. Es amor. Primera de Corintios 13:1 dice: si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuene o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos sus misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Tú puedes tener todo, puedes sacar los demonios que quieras, profetizarle a todo el mundo, tener todo lo que quieras, pero no tienes amor, no tienes nada. Y nosotros creemos que el amor es con las personas que nos quieren, pero esto está en Corintios, que es un llamado de atención a la iglesia. Ese versículo lindo que tú tienes de 1 Corintios 13 pegado en la pared, no es un versículo romántico, es un versículo de sacudón. Es un versículo de darte en la cabeza, porque eso es lo que ellos no estaban haciendo y eso es lo que tú necesitas hacer. Pero hoy ya no estamos amando. Ya no nos preocupa el dolor ni las situaciones difíciles de nuestro vecino, de las personas con las que nos encontramos. Ahora los categorizamos según el pecado. O si vienen o no vienen a la iglesia, o si se disipulan o no se disipulan, o si hicieron el School of Ministry o no, o si hicieron Triple X libre o no. Y nos creemos más que los otros cuando siempre seguimos siendo los mismos, porque la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. Y si no hay ni uno solo bueno, el que llegue por esa puerta por primera vez lleno de pecado, lleno de condenación, lleno de juicios, necesita que nosotros lo amemos como lo amaría Cristo. Dale un aplauso al Señor bien fuerte, que esto es una iglesia viva, no iglesia muerta. Y tercero, vamos a tener que sufrir por la justicia. Vamos a tener que pasar trabajo y aceptarlo para poner el nombre de Cristo adentro. Cari y yo hemos tenido conversaciones de qué pasaría si entran y nos ponen unas pistolas en la cabeza y nos dicen: ¿crees en Cristo o no? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Lo negarías? ¿Dirías: no, ese es mi vecino? Mi suegra. Tira, suegra, es una broma, ¿ok? Mira lo que dice 1 Pedro 3:13. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Si tú exaltas el nombre de Dios a donde quiera que vayas, no te dejes atormentar para decir lo contrario, porque hoy en día nos da pena. Ya no quieres ni siquiera orar en la mesa porque los de al lado de pronto te ven y van a decir: ay, estos son cristianos, qué pereza. Quizás tus amigos no saben que tú eres cristiano porque te da miedo levantar el nombre de Cristo en alto por la misma fama que se han creado. Pero la responsabilidad tuya es que tú puedes cambiar esa fama. La responsabilidad tuya es que tú puedes mostrar un Cristo verdadero. La responsabilidad tuya es que tú puedes mostrar un Cristo de amor que ama a todo el mundo y lo transforma después de que entra. El problema es si nos vamos a levantar y lo vamos a creer o nos vamos a dejar atormentar. Déjame mostrarte las imágenes. Santi, si me muestras la primera, porfa, que no me acuerdo el orden. Esta muchacha se llama Melissa Klein. No sé si ustedes la conocen. Ella tenía un almacén de tortas. Y vinieron una pareja de mujeres homosexuales a decirle que le hicieran una torta. Y ella dijo: por mis principios bíblicos yo no te puedo hacer esa torta, pero yo te voy a referir. A ella le pusieron una demanda. El local, que era muy exitoso en su ciudad, está en bancarrota, está en quiebra, pero están peleando en la corte para eso. Porque inclusive le han dicho de Texas, las personas de Texas, amigos de Texas: vente para Texas, que aquí te apoyamos, pones el local, aquí no te va a pasar nada y vas a prosperar. Y ella dijo: no, porque yo quiero que con esta demanda poder levantar una voz y levantar la bandera para que otros cristianos que también tienen negocios puedan pararse firmes.
y están aguantando todo lo que les está pasando, inclusive la bancarrota, las necesidades, la crisis, pero tratando de hacer justicia en el nombre de Dios. ¿Y quieres saber qué? Yo sé que Dios la va a honrar y Dios va a hacer que ganen en esa demanda que está allá. La siguiente es, perdona que voy rápido, pero no hay mucho tiempo. Este se llama, una iglesia que se llama King James Bible. Este moreno empezó a hacer servicios en el parqueo porque en ese lugar los habían prohibido dentro de la iglesia. Y después de que ya ha pasado la pandemia y todo, todavía sigue prohibido. Y él dijo, bueno, para no estar dentro de las 4 paredes, lo voy a hacer en el parqueo. Y si ves, tiene 1, 2, 3, 4 patrullas al lado. Con 4 carros yo creo que él tiene predicándoles. Pero el Walmart de enfrente tiene 200 personas adentro y a él se lo llevaron preso. La siguiente. Esto está en Mississippi. Este es un ministerio que se llama On Fire, queda en Kentucky. La misma situación del afroamericano. Empezó a predicar en el parqueo y le dijeron que en Kentucky no podía hablar de su religión, no podía profesar de Cristo y lo llevaron preso también en Kentucky. Esta historia es muy conmovedora. Esta se llama Gail Blair, está en Rhode Island y esta señora es ciega, es cieguita. Y ella, la única manera de esta situación difícil que estaba viviendo su ciudad, compró evangelios de Juan y salió al parque a repartirlos, pero como era cieguita, según sentía la presencia en alguna de las bancas, ella se sentaba en la banca y le compartía el evangelio de San Juan. La metieron presa y la biblioteca y la alcaldía de esa ciudad le dijeron que no podía hablar de Jesús a nadie en esa ciudad. Este señor se llama Paul, es un pastor y él estaba como en una parte al aire libre orando y predicando en donde él vivía, y una nativa indígena empezó a llorar con mucha aflicción y empezó a decir que lastimosamente a su pueblo nunca llegaría nadie a predicar y hablar del evangelio. Y es una ciudad de 700 personas nada más. Y él sintió de parte de Dios mudarse a ese lugar para predicar el evangelio en ese lugar a esas 700 personas. Y entre las personas y la ciudad lo atacan todo el tiempo, le rompen los vidrios del carro, estaban creciendo, la gente estaba recibiendo sanidad, estaban familias restaurándose, mas sin embargo de los 770 llegan a los grupos que él hace. Pero está siendo perseguido y atormentado, pero siguen ahí. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros acá. Aunque es un poquitico más suave la presión y aunque de pronto tú no la sientas, esa presión ya está. Si tú ves, tus hijos ya no pueden orar antes en la escuela. Antes había un tiempo de oración. Tus hijos ya no pueden tener algunas cosas que representen a Cristo, camisas y cosas, probablemente te la hagan quitar y diga que tú no puedes ir con una camisa que lleve el mensaje de Jesús. Y son cosas que ya estamos viendo, sin meternos en todo lo que tiene que ver con la ideología de género y todo eso, que parte para mí es persecución para la iglesia. Entonces creo que debemos y tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Porque tú eres ¿qué? Dile al de al lado, tú eres hijo. Ahora dile al del otro lado que no está tan lindo como al que te volteaste y dile, tú eres hijo. Siempre se voltean para el más lindo, ¿no se han dado cuenta? Entonces yo creo, familia, que Dios tiene cositas lindas para esta casa y para la iglesia. Nosotros somos... me faltó esta. Bueno, este es un coach de fútbol americano que ustedes lo han visto en algunas de las películas que pasan cristianas. Pero este coach lo echaron de ser coach en el colegio, en el high school creo que era, donde trabajaba, porque cada vez que ganaban el juego él se arrodillaba y daba gracias a Dios. Y le dijeron no lo podía hacer y el siguiente juego él lo hizo y lo echaron. Entonces, ¿por qué te quiero hablar de eso? No es para asustarte, no es para atemorizarte, es para abrirte los ojos. Mi oración en esta mañana es abrirte los ojos para que veas
que el que está en nosotros es más grande. Y que si nos paramos como ejército, que si nos paramos como familia, vamos a poder transformar una ciudad, vamos a poder transformar una cultura, vamos a poder hacer un cambio. Pero que tú no dejes las responsabilidades de la iglesia al pastor o a los líderes de la iglesia. Porque la iglesia no es el pastor ni los líderes de la iglesia eres tú. Yo tengo una función dentro de la iglesia, pero la iglesia eres tú. Jesús le dijo a Pedro, en ti edificaré la iglesia. Ese eres tú. En ti están edificando la iglesia. Tú eres los brazos, los pies, la mente de Cristo a donde quiera que vayas. La iglesia no fue establecida para nosotros aceptar gente y venir, adorar, escuchar una charla, pagar y irnos. Ese no es el propósito de la iglesia. Dios creó la iglesia para crear una comunidad donde podamos estar unidos unos a los otros, donde podamos aprovechar los dones y talentos de cada uno de los otros, los recursos de unos y de otros, para apoyarnos en comunidad. Cuando estamos tristes tenemos una comunidad cuando nos levanta, cuando estamos contentos tenemos una comunidad que nos levanta y celebra con nosotros, que podemos impactar inclusive financieramente. Tú sabes que una de las columnas vertebrales de esta iglesia es la generosidad. Y no permitas que el crecimiento nos castre de poder seguir siendo generosos, porque si no cerramos la iglesia. Yo no quiero una iglesia de pedir. Yo no quiero una iglesia de todo el tiempo estar exprimiendo y peluqueando las ovejas. Yo quiero una iglesia que la conozcan porque es generosa, porque ayudaron a la gente que está en necesidad, porque realmente podemos unirnos a otras iglesias y ser bendición para ellas también. No hay cosa más linda que dar. No hay cosa más deliciosa que experimentar cuando tú das y sabes que con eso que tú acabas de dar, esa persona está siendo transformada o cambiada o está recibiendo algo de parte de Dios. No permitas que el tiempo difícil te cierre la mano, te endurezca el corazón. Sigue creyendo, sigue dando. Mira, nosotros nos estamos mudando de este lugar a un lugar que el auditorio caben 300 personas. Hay 3 salones de niños, que un salón de niños es más grande que este solo lugar. Entrar ahí es un milagro, pero era un paso de fe. Literalmente, yo me tiré al vacío, quiero que sepas. Así, mira, creyendo lo que Dios había hablado. Y en ningún momento tú me has estado aquí, bueno, ¿quién da 1,000? ¿Quién da 2,000? Vamos a mudarnos. ¿Quién? En ningún momento tú me has escuchado pedirte dinero. Que te he invitado a que participes y a que te unas al barco porque es parte de ti. Pero la renta, los 3 meses de mudanza, la adecuación, las luces, las cámaras, todo lo que ese lugar necesita, porque esa camarita no da abasto, había que comprar cámaras, hay que comprar luces, hay que comprar todo. Y cuando te hablo de luces, ahora tú dirás, ay no, ahora la van a poner. No te salgas del orden. Las vas a tener, pero eso es un plus, eso es un regalo que Dios nos dio. Pero Dios va a suplir. Pero ¿sabes por qué? Porque en medio de la necesidad hay un principio que yo te he enseñado desde que arrancamos la iglesia, que se llama la siembra y la cosecha. Y en medio de la necesidad es que tú tienes que sembrar. Y cuando yo necesito, mira, yo les he compartido, pero cuando yo necesito plata, yo empiezo a dar, empiezo a sembrar. Gaby, necesitas $40,000, ¿qué vas a hacer? No sé, pero el banco en lugar de subir se va desocupando. Es una cosa de locos. Pero cuando somos generosos, nunca nos falta nada. Las cosas que te nombré ya están.
Porque Dios, si no es por este lado, es por el que sea, pero Dios usa lo que sea para cumplir su palabra y para que lo que Él prometió se haga verdadero. Y yo quiero que tú seas generoso. Y cuando te hablo de generosidad no es para esta casa, es para todo lado, que tú vivas de una manera generosa. Que tú vas a hacerte el pelo, que tú vas al jardinero o a tu casa, que el del carro que te lo lavó, cuando vas a un restaurante, tú le des una buena propina. Eso es parte del reino de Dios. Que dejes de jugar al latino malvado. No es que yo me las sé todas y soy tremendo negociante. Estás negociando mal. No, es que tú eres de la iglesia, en lugar de 100 cóbrame 80. No, tienes que parar con eso. En lugar de 80, dale 100. Bendícelo, sé generoso. Y tú vas a ver que tu vida va a empezar a cambiar, a ser transformada. No cierre la mano, al contrario, ábrela. Créeme lo que te estoy diciendo. La semana pasada me llamó una persona que amamos mucho y que nos ayudó mucho en el lugar anterior que teníamos, que están pasando hambre en Venezuela, literal. Y me dijo: Gaby, yo necesito irme para Estados Unidos, no tengo alternativa. Y yo estoy buscando no 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, estoy buscando un montón de dinero que necesitamos. Y Dios me dice: yo quiero que lo traigas. Le digo: ajá, Señor, ¿y cómo? O sea, yo quiero que lo traigas. Y lo estamos trayendo. Y cada vez en las situaciones más difíciles, Dios nos pide dar cuando nosotros necesitamos. Pero ¿sabes por qué? Porque es la única ecuación para poder cubrir. ¿Y sabes qué, Alfonso? Te voy a dar una ofrenda para la cámara. Al pastor Alfonso le robaron las cámaras en la iglesia. Y yo estoy hablando con él. Linda la hora que llegó, ¿no? Y me dice: oh, wow, tú tienes streaming, a mí me robaron las cámaras. Y yo me dice: cómprale. Y yo: ajá. ¿Y con qué rabo se sienta la cucaracha? Pero Él está plantando y nosotros también. Y nosotros vamos a ser de bendición para ellos. Esta iglesia es una iglesia generosa. Con plata o sin plata seremos generosos, porque la generosidad trae plata. Amén. Así que no te cierres. No te cierres. Todavía puedes hacer las donaciones por Cele. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios que todo lo suple, Señor, a los hijos que son fieles, mi Rey. Dios te dice que porque fuiste fiel en lo poco, Alfonso, en lo mucho te pondrá. Te damos gracias, Señor, en esta mañana.